Bueno, muchachos, para retomar el tema, recordemos que en este momento estamos trabajando lo que son las técnicas de análisis y comenzamos por la técnica de análisis de voltaje de nodos. Y para esa técnica debemos aplicar lo que se conoce como la ley de corrientes de Kirchhoff y expresar cada corriente en términos de los voltajes nodales. Eso quedó claro, ¿cierto? Sí. Pero muchachos, hay que tener en cuenta que en ocasiones hay como ciertos detalles cuando estemos resolviéndolo. Entonces vamos a mirar que cuando ocurran uno de esos detalles hay unos métodos que nos van a ayudar a superar unas ciertas dificultades. Entonces, existe un concepto llamado supernodo. Un supernodo es aquel nodo que va a incluir dos nodos al tiempo. Entonces, un supernodo va a ser un nodo grande que va a contener dos nodos, pero esos dos nodos no son cualquier dos nodos, sino son aquellos que tengan entre sí una fuente de voltaje. Listo, entonces si hay una fuente de voltaje, podemos explicar eso como si fuera un supernodo. Y de igual manera vamos a seguir aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff a los nodos restantes. Listo. Entonces, la idea es aplicar que cuando encontremos una fuente de voltaje, apliquemos la fuente de voltaje como si fuera un único nodo, un voltaje nodal. Y vamos a aplicar internamente como si fuera una red pequeña. Vamos a hallar las ecuaciones internas y de igual manera vamos a hacer nuestro análisis al circuito externo mediante a los nodos principales. Eso es de manera general. ¿Cómo se explica esto? Hay dos casos, muchachos. Normalmente ya pasó a la siguiente diapositiva. Sí. Muy bien. Entonces hay dos casos, muchachos, cuando vamos a utilizar un supernodo. La primera, y es el más sencillito, es cuando la fuente de voltaje esté conectada a un nodo y al nodo de referencia. Listo, cuando tengamos un nodo de voltaje conectado al nodo y al nodo de referencia, pues va a ser nuestro nodo, el voltaje nodal va a ser exactamente igual al voltaje del nodo. Y es igual, se va a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. El segundo caso es cuando la fuente de voltaje se encuentra entre dos nodos A y B cualquiera. Y vamos a aplicar el voltaje, vamos a aplicar a esos dos nodos como si fuera uno solo, que vamos a llamarlo supernodo. Y a ese nodo vamos a hacer las corrientes de Kirchhoff igualmente. Listo, entonces vamos a mirar dos ejemplitos para poder entender eso correctamente. Para entender esos dos casos, muchachos, vamos a hacer dos ejemplos, uno para cada caso. Entonces, aquí estamos aplicando igual el análisis por voltaje de nodo, es el mismo análisis, pero vamos a tener un caso particular que es el supernodo. Cuando el supernodo se aplica cuando tengamos una fuente de voltaje por ahí de alguna manera incrustada en una malla. Y en ese caso, supongamos que la fuente de voltaje se encuentra entre un nodo cualquiera Q y entre un nodo Q y un nodo de referencia. Listo, entonces cuando tengamos una fuente de voltaje entre el nodo Q y el nodo de referencia, vamos a hacer lo siguiente.
Pero necesitas por favor las resistencias que es que no. Ese es R1, R2, R3 y R4. Y tenemos un valor de 10, de 12, de 4 y de 7. Entonces acá una fuente S2 igual a 2 voltios. Recuerden que estamos aplicando la ley, el análisis por técnica, el análisis por voltaje nodal. Entonces tenemos aquí ese nodo principal. Listo. ¿Cuál va a ser en nuestro caso? Miremos que el nodo Q, el nodo cualquiera va a ser este. Este va a ser nuestro nodo Q, que hablábamos ahí en las diapositivas. Y miremos que ese otro nodo, ¿cuál es ese otro nodo? Miremos que es nuestro nodo de referencia. Cuando tengamos esto, ese voltaje de acá, este de aquí va a ser nuestro supernodo, ¿cierto? Entonces eso va a ser un único nodo. Cuando tengamos esto, ese voltaje BQ va a ser exactamente igual a ¿quién? Según la diapositiva va a ser igual. Lo que nos dice en la diapositiva decía, porque tenemos una fuente de voltaje de esta manera. Entonces el voltaje Q va a ser exactamente igual al voltaje que tengamos ahí. Entonces el voltaje Q va a ser igual al voltaje BS2. En este caso va a ser igual a 2. Y vamos a aplicar normalmente nuestra ley de... Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Eso es lo único particular de ese ejercicio. De resto, lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. ¿Qué hicimos en el ejercicio pasado? Plantear las corrientes. Listo. Entonces vamos a trabajar. Esta va a ser la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. ¿Pero cuál va a ser el nodo de referencia que no? Acá, pues la Tierra. Toda esa clase es la Tierra, nuestro nodo de referencia. Muchachos, entonces, ¿qué van a hacer? Van a resolverme esta ecuación, recordando que vamos a llamar ese el voltaje ¿qué? El voltaje 1. Vamos a llamar ese el voltaje 2. Eso vamos a llamarlo el voltaje Q. Listo. Y según eso, van a encontrar la ecuación que rige a este nodo. Listo. Háganme la ecuación que rige ese nodo según la ley. Ese es el nodo 2. Ese es el nodo 2, ¿cierto? Nodo 1, nodo 2. Ese va a ser nuestro nodo Q, que es el nodo especial, pues porque está conectado a una fuente de voltaje. Y el nodo de referencia. Entonces, lo que van a hacer ustedes al nodo 2, le van a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Van a hacer eso y me van a encontrar a qué es igual. Van a encontrar la ecuación de este nodo. ¿Listo? Pero y el voltaje, pues el supernodo influye también en ese nodo. El perdón. El voltaje BS2 influye en ese nodo. En ese nodo, pues en lo que influye, muchachos, es que este BQ ya lo conocemos. O sea, es una ventaja. Eso es lo que nos va a influir. Es que ese BQ, como lo que nosotros vamos a hacer, vamos a empezar a transformar cada corriente en voltaje nodal. Entonces, por ejemplo, la corriente 1 es igual a ¿cuánto? A B1 menos B2 sobre 10. Sobre R1. ¿Cierto? Pero, ¿a qué equivale la corriente 3? A por quinto. B2 menos BQ sobre R3, ¿cierto? Sí. Pero entonces ya conocemos BQ. O sea que de alguna manera ustedes van a poder encontrarme directamente un valor. Hacen la ecuación o en su defecto van a hallar la ecuación o en su defecto un valor. El valor que obtengan de la ecuación. Van a decir a quién hallan, a qué valor hallaron y cuánto les dio, o me van a decir la ecuación. Si tienen alguna duda me van preguntando.
76 sería y 1 menos Y 1 menos y 2. la corriente es que entra menos la corriente es que sale. Igual a ¿Qué es esa? no, lo que los tiene, acá no, es únicamente el nodo principal. El nodo, sí, eso se llama nodo principal. Ese punto. Bueno, ya luego, si hay alguna corriente por acá, lo hacemos. Entonces, por el momento vamos a hacerlo a este. Ya no va a para otro simple. Bueno, entonces nosotros no tenemos que hacer ningún cálculo la resistencia 4, ¿o sí? Sí, ahorita también es necesario hacer algo ahí. Pero primero vamos a hacer ahorita, estamos haciendo primero en el nodo 2. Ya vemos si es necesario hacer algo después, ¿cierto? En el nodo, por ejemplo, en el nodo 4, en el nodo Q. Profe, entonces sí, pero sería ver con menos. ¿El cuál? ¿El I3? No. Muéstrame la I3. Eso. Ese es acá. Acá que pasa por esa resistencia 2. Y ya por la polaridad. La corriente viene así. Entonces va a seguir. ¿Ves? Ajá. Menos. Mira, ¿y este sobre el 3? Bueno, es el I2. I2 sería el para abajo. Sí, es el para abajo. Sería menos 0. Ahora sí, Sí, más es. ¿Te digo qué? Yo sé, son capos. Gracias. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿No te vio, Fernando? 20. Sí. Intenta sobre este. De eso. Y si le saco a mitad, ¿cuánto le da? 33. ¿Cómo? ¿Cuánto, Fernando? 30. BQ nos dice que es igual al volta, mira ahí, BQ es igual a 2, porque eso es lo que nos dice el supernodo. Ajá. Yo miré un poquito el planteamiento. Gracias, Silvia.
Ah, no, mucho le error. Cada estación, por ejemplo, lo que es esto. Todo el día con muchos. Muchachos, ¿cómo van? Muchachos, ¿cómo van? De 2 con 3. 2.3076. 2 con 3. De 2. Muy bien, ¿cierto? 2.3. Difícil, muchachos, el ejercicio. Pues. Ahí lo importante que es, muchachos, que deben aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a ese nodo, ¿cierto? Y nos dio el voltaje V2. Y lo que nos dice en ese caso, que cuando tengamos un voltaje conectado a qué? Al voltaje a un nodo cualquiera y al nodo de referencia, ese nodo cualquiera adquiere el valor del voltaje de la fuente. ¿Listo? Es lo único que nos dice. Entonces y con el voltaje V2 podemos hallar I1. Sí. ¿Cierto? Porque ya I1 lo conocemos. Y con el voltaje V2 podemos hallar I2. Y podemos hallar I3. ¿Cierto? Sí. Muchachos, pregunta, ¿cuánto vale la corriente en esa resistencia? Esto sería esto. Esto sería. Sería. Es por ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Por qué ley de Ohm? ¿Quién dijo ley de Ohm? Pues yo. ¿Por qué? Pero recuerden, puede ser la ley de Ohm, no sé, pero recuerden que para tener ley de Ohm necesitamos ¿qué necesitamos saber? La corriente y la resistencia para obtener el voltaje, o el voltaje y la resistencia para conocer la corriente. En ese caso conocemos el voltaje de esa resistencia. Sí, porque. ¿Por qué? Que el divisor de. Bueno, pues parece paralelo, pero. Parecen paralelo, pero no. Dígame, ¿están en paralelo? Tienen el mismo. Están en el mismo nodo, pues sí. Tienen los mismos dos nodos, ¿cierto? Tienen el nodo Q y el nodo de referencia. O sea, ¿están en paralelo? Sí. Sí. Por tanto, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia 4? 2 séptimos. Exacto, entonces, el voltaje en la resistencia 4 es igual al voltaje S2. Por tanto, BR4, según la ley de Ohm, eso es la ley de Ohm, es igual a R4 por IR4. Pues, o sea, la corriente que venga por acá. Ese voltaje lo conocemos, que es igual a 2. Entonces tendríamos 2 es igual a 7 y R4. O sea que IR4 vale terminemos que podemos hallar también la corriente. No podemos olvidar los conceptos que ya conocemos anteriormente, lo que son elementos en serie, elementos en paralelo. Entonces ya tenemos esa corriente. Podemos hallar, por ejemplo, cuánta corriente viene por acá, cuánta corriente hay por acá, ¿cierto? Podemos hallar todo lo que queramos ya, ¿cierto? Muy bien. Entonces recuerden eso, cuando tengamos un fuente de voltaje entre un nodo y tierra, podemos hacer que el voltaje de nodo es exactamente igual al voltaje de la fuente. ¿Listo? Y viene el segundo tema. El segundo nos decía, el otro nos decía que si tenemos una fuente de voltaje conectada entre dos nodos cualquiera, pues aplicamos un supernodo en esa fuente de voltaje. Entonces supongamos que tenemos el siguiente ejercicio.
se ve. Pero entonces tenemos ese ejercicio. Acá tenemos pues una fuente de voltaje 1 que vale 5 y otra fuente de voltaje acá 2 que vale 2. Tenemos resistencia R1, R2, R3, R4 y R5 respectivamente, 10, 12, 4, 6 y 10. Espérate un momentico. Sí. No ha llegado bien Es que no ha llegado bien. la grapa. Profesor, esa resistencia, ¿cuál es la que vale 12? ¿La resistencia 2 o la? La que vale 2 es la R2, la R2. Entonces, ¿ya llegó o no ha llegado? No ha llegado, profe, nada. No O la- sea, usted todavía tiene la mano ahí en el Quedó ahí la mano. Sí, tenés la mano. Ah, ok, entonces Estoy escribiendo. muchachos, se las voy a describir, vea. Entre el nodo 1, entre el nodo 0 y el nodo 1 hay una fuente, ¿cierto? De 5 voltios. Esa ya la dibujaron, ¿cierto? Sí. Entre el nodo 1 y el nodo 2 va a haber una resistencia R1 de 10 ohmios. Ahí hacia abajo, entre el nodo 2 y el nodo tierra, o sea, el nodo 0, hay una resistencia de 12. Entre el nodo 2 y el nodo 0. Después, entre el nodo 2 y el nodo 3, o sea, uno hace una resistencia horizontal de R3 igual a 4. Entre el nodo 3 y el nodo 0 hay otra resistencia R4 igual a 6. Ahora viene una fuente horizontal que va a ser entre el nodo 3 y el nodo 4. Una fuente que va a ser más o menos de 2 voltios. Y entre el nodo 4 y tierra hay una resistencia R5 de 10 ohmios. ¿Sí lo dibujaron? Sí. Bueno, muchachos, entonces dígame, ¿cierto? Hay dos fuentes de voltaje, ¿cierto? Una que es la BS1, pero vean que hay una fuente, hay una fuente de voltaje 2, una fuente de voltaje 2 que en ese caso está entre dos nodos 3 y 4, ¿cierto? Entonces, como tenemos entre los nodos 3 y 4, vamos a formar con esa fuente de voltaje lo que se conoce como un supernodo. Entonces el nodo 3 y el nodo 4 lo vamos a convertir en un único nodo que lo vamos a llamar supernodo. ¿Listo? Vamos a llamarlo nodo A. El nodo 3 y el nodo 4 van a formar un supernodo llamado nodo A. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a hacer exactamente igual lo que hemos trabajado hasta el momento. Vamos a hacer análisis por voltaje de nodo. Ustedes van a aplicar la ley, ustedes van a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff al nodo 2. Y van a encontrar la ecuación que rige ese nodo. Van a encontrar la ecuación al nodo 2. Entonces van a aplicar la ley de corrientes a ese nodo. ¿Listo? Da vuelta. O sea, cuando se arregle me dicen, ¿cierto?
Cuando arregle la pantalla me dicen, pero igual vayan trabajando ahí, van a encontrarme la ecuación que rige al nodo 2, entonces van a aplicar la ley de corrientes a ese nodo. ¿Listo, Alejandra? Y ya también hicieron. ¿Cuál era el 2? Sería acá. El 2 solo harían 3. ¿Cómo? El 2 solo harían 3. Ah, la intensidad. La intensidad. ¿Cuál hay que encontrar? No sé. Pero que lo que hay que encontrar es. No, lo que hay que obtener, muchachos, es vamos a primero a obtener las ecuaciones. Es lo primero que tenemos que llegar. Ya después definimos qué vamos a obtener. ¿Qué me va dictando cómo queda la primera ecuación? ¿Cómo la están resolviendo? Para el primer nodo. Pues queda B1 menos B2 sobre 10 ¿Sí? menos B2 Menos B2. menos B3 sobre 4 ¿Sobre qué? sobre 4. Eso me da 42. Ese era un 12. ¿Cuál es el 2? 42. Ese es un 12. El R2. No, R3. Ah, sobre B2 menos, ¿qué dijiste? B2 menos B3 sobre R3. Ah, no, sí, B2 menos, no, sí, está bien. Sobre 4, está bien. Y menos B2 sobre 12. Ajá. Igual a 0 y ya. Muy bien. Y después las ecuaciones, según los valores que tengan, y deben llegar a una ecuación que diga B2 menos B3, ¿cierto? Los valores. Menos 6B1 menos 26B2 menos 15B3. Nada. ¿Qué parecido?
Los voltios. Profe, llega el anterior. ¿Cómo? Pues muy parecido al otro, ¿no? Sí, pero ¿cuánto nos dio la ecuación? Lo mismo, todo. ¿Cuánto nos dio la ecuación? Es muy parecido al primer nodo. 13 sobre 30. No, pero pilas que acá no podemos obtener. Pilas, muchachos. Acá ya no pueden, el voltaje B3 no vale 2. Pues 6B1 menos 26B2 igual a menos 30. ¿Cómo? ¿Cuánto? 6B1 menos 26B2 igual a menos 30. Pero es que, muchachos, B1 lo conocemos. ¿Cierto? Ah, sí, Y pilas que el B3 tiene que quedar en alguna parte. ¿Dónde queda el B3? Porque muchachos, identifiquen el caso anterior. Vea, el caso anterior nos decía, si una fuente de voltaje se encuentra entre un nodo y el voltaje de referencia, podemos darle a ese nodo el valor de la fuente de voltaje. Pero miremos que la fuente B2 no se encuentra la fuente B2 no se encuentra entre un nodo y el voltaje de referencia, ¿cierto que no? Se encuentra entre el nodo 3 y el nodo 4. Entonces ahí no podemos hacer lo mismo. entonces Ya arregló la imagen, muchachos. queda Profe, se arregla raticos. 15. Es que está trazada. Profe, hay que Usted ha copiado después del ejercicio. No, todavía no he copiado. ¿Ahí qué? ¿Ustedes ven lo que he copiado ahí? El marcador todavía no lo has cogido. Bueno. Entonces, muchachos, vean, tengamos muy en cuenta lo siguiente. Cuando tengamos un nodo, estamos haciendo la ley de corrientes de Kirchhoff. Cuando tengamos una fuente de voltaje conectada a un nodo y conectada al nodo de referencia, el voltaje nodal, o sea, el voltaje de dicho nodo va a ser igual al voltaje de la fuente, ¿cierto? Pero en este caso, muchachos, no tenemos una fuente de voltaje conectada al voltaje de referencia, al nodo de referencia, sino que tenemos una fuente de voltaje conectada entre el nodo 3 y 4. Listo, entonces ahí no podemos aplicar lo que hicimos en el caso anterior. ¿Ya apareció ya apareció en pantalla algo? pues sí, yo creo que 26B2 menos 15B3 igual a 30. ¿Llegaron a eso? Sí, ¿Y todos llegaron a eso? pues, ¿O solo yo? Mentira, no. ¿Quién más llegó? pues yo llegué. Listo. Entonces miremos. La ecuación comienza por las leyes de Kirchhoff. I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Eso sí lo conocemos todos, ¿cierto? Transformamos nuestras corrientes en voltajes nodales. El B1 menos B2 sobre R1. Como ustedes dijeron, ¿cierto? Entonces llegamos y copiamos las ecuaciones como ustedes dijeron. B5 menos B2 sobre 10 menos B2 sobre 12 menos B2 menos B3 sobre 4. Ahí vamos bien. Hallamos el común denominador y al final obtenemos la ecuación 1. Acá nos quedaron cuántas incógnitas, B2 y B3. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo, pero esta vez lo vamos a hacer para el nodo número 3. Pero muchas pero la cosita, en verdad no lo vamos a hacer directamente sobre el nodo número 3, sino que lo vamos a hacer sobre el sobre el supernodo, es decir, sobre el nodo A. ¿Eso qué quiere decir? Ahí están viendo el circuito. No, bueno. Entonces lo que vamos a convertir, muchachos, es que la fuente de voltaje la vamos a convertir en un supernodo, es decir, el nodo 3 y el nodo 4 lo vamos a unir en uno solo. ¿Listo? Si es de esa manera, y lo vamos a llamar nodo A. Entonces, ¿qué corrientes entran al nodo A?
O sea, ¿qué corrientes entran al nodo 3 y 4? ¿Y qué corrientes salen del nodo 3 y 4? Trae 3. Y 3 entra, entra por el lado del nodo 3, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál sale? Una de 4 hacia abajo, ¿o no? Sí. Y miremos, como todo eso es un nodo, también sale una por la sale o entra una corriente por la resistencia 5. Sí. Entonces, entonces tendríamos la corriente y 3. Saldría acá una corriente y 4. Y yo voy a suponer que por ese lado va a entrar una corriente y 5. ¿Por el qué lado? Por el nodo 4. Y eso va a ser un supernodo. Miremos que estamos suponiendo que al supernodo le entra la corriente número 3, le sale la corriente número 4 y le entra la corriente número 5. ¿Sí queda claro? Muchachos, ¿queda claro o muy confuso? Paso. Un poquito. ¿Por qué le entra? Pues ahí. Vea, entonces, muchachos, cuando encuentren una fuente de voltaje de alguna manera incrustada en la mitad de un circuito y estamos haciendo el análisis nodal, supongan que ese voltaje de nodo es un único nodo grande, es un nodo gigante. Listo. Y van a asumir y van a preguntarse qué entra a esa fuente, qué entra a ese nodo, o qué entra a ese nodo grande. Entonces, ¿qué está entrando? Por el nodo de la izquierda está entrando lo que es el nodo, están dando una corriente I3 y sale una corriente I4, ¿cierto? Sí. Y por el nodo de la derecha, que hace parte de un nodo grande, está entrando ¿qué? Una corriente I5, supongamos. ¿Sí se entiende más o menos? Pero ¿por qué entra esa corriente y Bueno, ¿por qué entra muchachos? No, por eso como les dije desde el principio, la corriente ustedes la pueden asumir para la dirección que ustedes quieran. Yo supuse que era entrando. ¿Por qué les dije que era entrando? Porque mira la dirección, mira la polaridad de la fuente. ¿Sí es la polaridad de la fuente? Como la polaridad de la fuente va hacia arriba, entonces yo supuse que la corriente iba hacia arriba. Pues, mejor dicho, como la fuente tiene un más menos, entonces la corriente va a ser la que vaya en ese sentido. Pero no importa, pueden ponerla hacia abajo, como ustedes quieran. Recuerden que la corriente no importa hacia dónde la tomen. Si la toman para el lado contrario, les va a dar el signo contrario. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cuál sería en el nodo A? Que el nodo A corresponde a la unión de dos nodos. En el nodo A, ¿qué vamos a encontrar? Muchachos, ¿ven ahí la hoja nueva? No. Nada, bueno. Yo voy a empezar a escribir de todas maneras. En el nodo A van a encontrar, o sea, ya como estuvimos hablando, entraría una corriente I3, saldría una corriente I4 y estaría ingresando una corriente I5. Y eso va a ser igual a 0. ¿A qué equivale la corriente 3? ¿I3 es igual a cuánto? A B2 menos B3 sobre R3, ¿cierto? ¿A qué equivale la corriente de 4? A B3 sobre 6. Muy bien. ¿Y a qué equivale la corriente 5? A B3 menos B4 sobre... Muchachos, vamos a hacer lo siguiente, para que no se confundan ahí. Vamos a asumir que la corriente también sale del nodo.
Listo, mejor que salga del nodo. Que también salga del nodo 4. Entonces sería menos. Entonces sería menos I5, para que tomen ese menos I5 ahí. ¿Sería cuánto sería B4 y 5 entonces en este caso? Sería B4 Sería B4. sobre 10. Muy bien. O sea, ¿por qué cambia la dirección de la corriente? Porque si hubiésemos tomado para el lado contrario hubiese sido 0 menos B4. No sé si se hubiesen confundido de pronto un poquitico con eso. Porque recuerden que uno resta es del positivo al negativo, ¿cierto? Pero bueno, entonces sabemos que es B4 sobre 10. Y van a resolverme esa ecuación y van a llegar a otra ecuación. ¿Cuánto les da la ecuación? O sea, ¿a qué ecuación llegaron? Cómprame. Hay un B4 ahí. ¿Qué le digo? Algo. Ay, yo creo que yo me equivoqué. Sería 60. Ah, pues B4 de allá. Pero B4. No, dígame cuánto les da la ecuación, porque es que todavía no podemos hallar ningún valor todavía. 15B2 15B2, menos 25B3 muy bien. menos 6B4 Menos 6B4 igual a 0, está bien. Entonces ya obtenemos nuestra segunda ecuación. Pero para algo, muchachos. Cuéntenme. No, es que pensaba que B4 lo tomaba el valor de ese. No, porque miremos, es que el voltaje de 2 es la siguiente. Vamos a mirar lo siguiente. Entonces, esa duda que tiene la vamos a resolver de una vez. Pero mira, con lo siguiente: ¿cuántas incógnitas tenemos? 3. ¿Y cuántas ecuaciones? 2. 2. Entonces nos falta una ecuación. ¿De dónde vamos a sacar la siguiente ecuación? Vamos a sacarlo de esa duda que les surgió. Entonces ese voltaje 2, ¿dónde lo aplicamos? ¿Cierto? Yo pensaba que el voltaje 2 era el nodo 3 o el voltaje 2 era el nodo 4. No. El voltaje 2, si ustedes ven, va a ser el voltaje 3 menos el voltaje 4. Si ustedes cogen el voltaje nodal el voltaje del nodo 3 y le quitan el voltaje del nodo 4, vean qué es la diferencia que hay entre el BS2 o no.
La diferencia que hay entre el BS, que hay entre el CBS2, entre el nodo 3 y el nodo 4 es exactamente igual al voltaje. Entonces de ahí surge la tercera ecuación. La tercera ecuación nos dice que el voltaje S2. el voltaje entre los nodos, ¿cuál sería? B3 menos B4 va a ser igual a ¿cuánto? 2. A 2. Y esa sería nuestra tercera ecuación. B3 menos B4 igual a 2. Listo. Cuénteme. Profe, no, un poquito, por favor. La subo. Ya que fuera una fuente real ahí se le pondría la... ¿Qué? ¿Cómo? Si fuera una fuente real ahí tendría una resistencia, ¿no? Sí, si fuera una fuente real tendría una resistencia, claro. Pero la soy más. Pero soy más bajo, por favor. ¿Ustedes ven mi mano ahí? Sí. Ahí estamos viendo, sí. Sí, pero Bien, sí, bien. porque es Es que que hay un recuadrito con usted. Yo traigo los B4. No, pero sí estamos viendo ya. Suba un poquito la hoja. Ahí. Bien, sí. Perfecto. Listo, entonces ya tenemos las tres ecuaciones. ¿Cómo quedaría escrito el sistema de ecuaciones? Porque ya... profe, Sí. es que yo no entendía de la última ecuación. Yo tampoco. Ese de acá. Ahí no El se voltaje entre los dos. Muchachos, lo que pasa acá, muchachos, vean la gráfica. Vean esa gráfica. Voy a ampliar la parte que nos está interesando. La voy a ampliar. Ya entendí. Acá tenemos el nodo 3 y acá tenemos el voltaje del nodo 4. Vimos que la diferencia entre esos dos nodos, ¿cuál es? Si yo rezo el voltaje, si yo rezo el voltaje 3 menos el voltaje 4, sería exactamente igual que mirar el voltaje de la fuente. En este caso sería igual al voltaje BS2. Si ustedes van a coger un multímetro cuando vengan aquí o cuando estemos allá, no sé, cuando estemos trabajando con equipos reales, ustedes van a coger un multímetro y van a conectar eso a las dos terminales, al nodo 3 y al nodo 4. Y el voltaje que le muestre entre esos dos va a ser exactamente igual a la fuente que haya entre esos dos nodos. ¿Listo? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces ya tenemos las tres ecuaciones. Entonces, ¿cómo quedó el sistema de ecuaciones? 26 menos 15. Quería 26. 0. 0, 26 menos 15. Ah, pues así en una matriz. Sí, hay que organizar la matriz porque el problema, muchachos, fue que no podíamos seguir utilizando la reducción porque había un caso donde íbamos a tener más variables y hacer la reducción de pronto se nos complica o se nos hace más largo. Por ese método llegamos directamente. Sería 26, 15 y 0. Sí, Menos 15, menos Sí. 25 y 1. menos 15, menos 25 y 1. Sí. Pero la segunda ecuación sí era esa. No, porque es que tenemos B2, B3, B4. 15. Dígame al B3 de acá. Menos 15. Si no es así es. 15 menos 25 y menos 6, así 0, 1 y menos 1, claro. Me calcula. Hasta mi Jesús, hermana María. 1, 2, 3, 4. Sí. De 20 a bajas.
¿Cómo llegamos al entonces qué tenemos que hacer? Igual que lo que hemos hecho anteriormente, hallar el determinante de esta matriz. ¿Cuánto nos da el determinante? Determinante. Ahí hay que reproducirla. Por cofactor. Ay, no, Juan. Matriz. Realidad no, todo. Eso me pregunta. Eso no sabe nada. 26 Ay, sí. 15. Sí, tío. Nada, 581. Ya super chido. Da el determinante. Perfecto, 581, muy bien. Entonces ya con ese valor podemos hallar cualquiera de esos valores. Supongamos, de casualidad que yo digo, bueno, yo quiero hallar el valor de B3. ¿Quién me dice cuánto vale el valor de B3? Debe 3, 30. Sí. Debe. Ah, debe 3. No, porque es B2, B3 y B4, acuérdate. Entonces, ahí, ¿cuál es esa columna? Es que el profe. 0. No. Es. Esto da 0. 0 y 0. 0. Eso daría 15 por 26 por 6. 15 por 26. Esa es la pregunta. Un cochino calculadora. ¿Cuánto nos dio, muchachos? Menos 1. Primero, el punto es el determinante. 581. Ah. A mí me da 4,8. Me da 1,07 negativo. Me da 1.31. Ah. Hacemos un promedio, ¿sí o no? No, la respuesta, muchachos, es 1.31. Para que tengan cuidado cuando estén haciendo esas operaciones. 1.31 voltios. Listo, para que tengan cuidado cuando estén realizando los números ahí. Bueno, entonces, una cosita muy importante, para que no se nos olvide, cuando estemos haciendo el análisis,
¿Cómo es ahí la comunicación? Bien. ¿Se alcanza a ver bien? Sí. Muy bien. Entonces, muchachos, a manera de resumen, que nos falta un subtema del análisis nodal. De manera de resumen, cuando ustedes tengan, no importa cuántos, no importa qué circuito haya, no se preocupen por eso. Lo importante de ese análisis es lo siguiente. Eso puede tener una cantidad de elementos que ustedes quieran. Lo importante es que tienen que determinar la ley de corrientes de Kirchhoff para cada uno de los nodos. De los nodos principales. Listo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, determinar la ley de corrientes de Kirchhoff para cada nodo. Es importante, muchachos, la dirección de la corriente no nos va a interesar. Listo. Lo importante es que nosotros definamos hacia qué lado queremos tomar la corriente, que entre y que salga. ¿Listo? Sí. Entonces sería eso es lo importante. Ya lo que estamos haciendo son casos particulares. Entonces, no, que la corriente entra aquí, entonces sería I1 menos I2 menos I3 igual a 0, ¿cierto? Pero ahí no terminamos. El siguiente punto, ¿cuál es? Expresar cada corriente ¿en qué? En términos de los voltajes nodales. Entonces, que acá tenemos un voltaje 1, acá hay un voltaje 2, acá hay un voltaje 3, un voltaje 4. Y así, cada una de las corrientes la vamos a expresar en términos de voltajes. Eso es lo importante. ¿Listo? Sí. Eso queda claro. ¿Qué es lo que debemos hacer en el análisis nodal? Sí. Listo. Entonces van a hacerme este ejercicio. Van a resolverme este ejercicio. Ay, mira. Corrientes de sí, Entonces vean el ejercicio. Tenemos una fuente de voltaje independiente de 5 voltios. Tenemos una resistencia 1 entre el nodo. Ese va a ser nuestro nodo 1. Ese va a ser nuestro nodo 2. Ese va a ser nuestro nodo 3. Ese va a ser nuestro nodo 4. Entonces, tenemos que determinar supongamos el voltaje número 3. Listo, tenemos que determinar ese voltaje de acá. Entonces, para eso tenemos que hacer nuestro análisis a cada uno de los nodos para obtener nuestro sistema de ecuaciones. Listo. Entonces, ¿qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar, muchachos, a hacer nuestro análisis nodal al nodo 2, al nodo 3, ¿cierto? Al nodo 2 y al nodo 3. Entonces comencemos por eso que ustedes ya lo saben hacer y me dicen cuánto vale. Importante que esa corriente inicial se llama IX y que esa es una fuente controlada de voltaje controlada por corriente, listo, que es 2 veces IX.
Listo, entonces lo que van a hacer ustedes, muchachos, comencemos por acá. Listo, comencemos por el nodo número 2, que ya después nos preocupamos por esa otra parte. Y dígame en cuánto es la ecuación, a qué ecuación llegan a ese nodo 2. ¿Cuánto vale el de 4, profe, que estás tapando con la mano? No, la mano ya la quité. ¿Qué, perdón? No, ya vino el nombre. Ah, listo. Ya la quité. Listo. Cuando obtengan la ecuación me dicen. Sí. Menos 6B3 igual a 20. Menos 6 más 6B3. Está muy bien. 13B2 menos 6B3 igual a 20. Perfecto. Es menos o más 6B3. Ahora, muchachos, van a hacer lo que van a hacer ahora es hallar las corrientes, hacer lo mismo sobre la corriente, hacer lo mismo sobre el nodo 3. Pero muchachos, importante, vamos a hacer el nodo 3, lo vamos a hacer todos. Sobre el nodo 3 lo vamos a hacer todos, ¿listo?
Ahí están viendo la hoja nueva. No, No, bueno. Entonces, comiencen a hacer y si llegan vamos a empezar a hacerlo. Van a hacerlo en el cuaderno y lo vamos haciendo todos. ¿Listo? ahora menos. Vamos a ver, pero ¿queda alguna duda en el anterior? ¿Cómo, profe? No, bueno. Entonces va al nodo 3. ¿Qué entraría al nodo 3? ¿Cuál sería la ley de Kirchhoff en el nodo 3? ¿Quién me la dice? Entraría. Por ahí el nodo 3 sería. El nodo. El nodo que está pegado a la resistencia de 5 ohmios, que está pegado a la fuente dependiente y que está pegado a la resistencia de 2 ohmios también. Pero ahí no sería un supernodo con el 4. Claro, vamos a hacer un supernodo, pero recordé, acá lo que vamos a hacer, muchachos, pues tendríamos que hacer un supernodo, perfecto. Entonces dígame en qué entra al supernodo. Entraría I2. ¿Entraría I2? Sí. Muy bien, entra I2. O sea, sería I2. ¿Qué más? ¿Alguna otra corriente entrando? Entraría. Una I3. Una I3, perfecto. Que estaría saliendo, ¿cierto? Sí. Menos una I3. ¿Qué más? Menos una I4. Menos una I4 que estaría pasando por la resistencia R5, ¿cierto? Sí. Todo sigue en la ecuación. Entonces la ecuación en el supernodo sería que I2 menos I3 menos I4 igual a 0. Todos vieron la ecuación, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a expresar la corriente de I2. I2 es igual a ¿qué? Voltaje 2 menos voltaje 3 sobre R3. ¿Sobre cuánto? Sobre R3. La corriente 3. La corriente 3. Voltaje 2 0 sobre R Voltaje 3 menos 0 sobre R3. sobre R. ¿Cuál es R3? ¿Cuánto le vale R3? R2 Pro. Disculpa. R2. R4. 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 Ujú. Y la corriente 4. Sería B4 ¿Sí? sobre R5. R4 sobre B4 sobre R5, perfecto. Y ya con esa ecuación, ¿se entendió dónde salió la ecuación, muchachos? Si tienen alguna duda me dicen. ¿Se entendió dónde salió la ecuación? Muchachos. Pero no sé dónde aparece el B4. El B4, porque miremos que eso es una fuente de voltaje intermedia, ¿cierto? Entonces, el nodo 4 va a ser el que está conectado. Mira la fuente dependiente, ¿cierto? La fuente dependiente está entre ¿qué nodos? 3 y 4. 3 y 4. Y nosotros estamos trabajando con un supernodo entre esos dos nodos. Entonces, ¿qué estaría entrando? Por el nodo 3 por el nodo 3 entra ¿qué? Una I2 y sale una I3. Y por el nodo 4, que hace parte de nuestro supernodo, sale una I4, ¿cierto? Eso lo entendiste. La ley de Kirchhoff. ¿Entendiste la ley de Kirchhoff? Sí. Muy bien. Mira que B4, mira que la corriente B4 es la que está justamente, la corriente I4 es la que pasa por la resistencia. Por la resistencia 5. Entonces sería el voltaje que hay en la resistencia 5 sobre la resistencia 5. Sí. Sí, o un compañero, pues de pronto más fácil te explica un compañero ahí que tengas al lado, pero si no, pues volvemos a mirar, a hacer el ejercicio. Yo pues sí, sí. Sí, Está bien. muy bien, muy bien. Entonces ahora, muchachos, van a resolver la ecuación para obtenerla del modo que nos podemos utilizar un sistema de ecuaciones.
Ah, Eso es importante, eso es solucionar. Entonces, ¿cuál es? y me doy no lo tiene. Sí. Grafito. Ay, no pedí grafito. ¿Por qué? No tenemos ahí genio. 10. ¿Dónde está? ¿Qué Dios? Así. Borrar. Ay, me dices algo. Ve. Ahora 5B2 menos. 5B2. No. Sí, vamos. Va bien, 5B2. Menos 7B3 menos 5B4. Igual a. Hacer. Perfecto. Está perfecta la ecuación. 5B2 menos 7B3 menos 5B4 igual a 0. Pregunta, muchachos, ¿cuántas incógnitas tenemos? 3. 3 y 2 ecuaciones. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar otra ecuación? Vamos a sacar otra ecuación como sacamos el ejercicio anterior. Ah, sí, y 3 menos y 4 igual a B3. Ah, B3. B3 menos... Pero muchachos, tengan cuidado acá. Es B3 menos B4. Ah, no, porque sí. En este caso sería B4 menos B3. ¿Y qué me dice por qué? Por la polaridad de la fuente. Miren la polaridad, ¿cierto? Vean que en este caso B4 menos B3 va a ser el valor de la fuente. Si en la polaridad, recuerden que siempre estamos restando el más del menos. ¿Sí? No. No. Entonces la siguiente pregunta. Y dime cuánto vale I2. I2 en términos de voltaje. O sea, dime, I2 es igual a qué? A B2 Menos B3 sobre, ¿cierto? Entonces miramos, ¿por qué estás restando B2, por qué restas B2 menos B3? Y no hace el B3 menos B2. Entonces, ¿por qué? Ponemos el más al lado izquierdo, al lado derecho habría un menos. Exacto, entonces mira que estás restando el B2 menos el B3, o sea, el lado positivo, la polaridad positiva menos la polaridad negativa. Y eso sería igual al voltaje en la resistencia. ¿Cierto? Y aquí el signo está al revés. Y el signo en este caso está menos más. Entonces acá tendríamos que restar a quién? A B4 Menos B3. menos B3. Y sería B4 menos B3 es igual a qué? 2x. 2ix. Perfecto, vamos muy bien. Pero miremos que ix no nos sirve en esa ecuación, ¿cierto que no? Porque si dejamos ix nos estaríamos ingresando una incógnita más. O sea que vamos a reemplazar esa ix. Vamos a hallar y ¿Ix sería igual a qué? En términos de nodos. sería B1. 1 menos B2 sobre R1. Perfecto, entonces uniendo eso vamos a llegar a la última ecuación. Sería B4 menos B3 igual a 2 que multiplica a B1 menos B2 sobre B1. Pero el B1 es 3.
¿Qué está haciendo Alejandra? La ecuación es esta. Es de 2. Sí, lo puedo pasar. Nos falta todo un tema de análisis, pero yo creo que lo vamos a dejar para otra semana. Para que no lo tengamos que partir. Ya voy. ¿Cuánto vale la pena? ¿Y debe pasar por acá? Sí. ¿Sí? Claro. Pero ya tenemos la otra. ¿Cuál es la otra ecuación? 2b2 menos 3b3 más 3b4 igual a 10. Perfecto, ¿se entendió, muchachos? Sí. Sí. Entonces, vemos que ahí estamos aplicando la diferencia entre el voltaje entre los dos nodos, y es igual al voltaje que hay en la fuente. Si ven que el proceso es el mismo siempre, muchachos, siempre sería como de la misma manera, siempre aplicamos la ley de corrientes en un nodo, y si tenemos una fuente de voltaje por ahí metida, lo que hacemos es justamente este proceso que estamos realizando. Entonces ya tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿cierto? Sí. Entonces me van a hallar cuánto vale el voltaje 3. Sí. Y 20. Aquí. Ah, bueno. Yo cuento por 4. Igual así. Bueno. Sí. 7 0 2 menos 3 10 10 le ayuda. ¿Mira cuánto le termina? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, mi país. Sistema de... Esa es la mía. Menos 273. Ay, esa la misma. Ah, así. Que es la de corte, esa es la mía. Bueno. Ah. Por 630, pero por 6. Sí, Lee la determinante. menos, espera, mí. Oye, ¿cuál es el que tenemos que hallar? El B3. Hallemos B3.
positivo. ¡Ay, Chito! Bueno, 105, Sí, 105. porque sí, porque queremos, podemos. Ahí suena negativo. 318. 318. Ay, eso fue. ¿Sabes cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio el determinante? Menos 318. Menos 318. Sí. No. O no es menos 618, no sé. Ah, 600. Nos va a tocar volver a ver geometría. Esperen a ver si me equivoqué acá. Esperen muchachos, de pronto me equivoqué yo aquí. Nos va a todos nos dio eso. Ha quedado. No, pero a todos nos dio eso. Sí. Ah, no, entonces a mí también, muchachos. Shirley, Hola. no cosa que a Mayerly no le gusta. Y ella también tiene tos. ella me pegó esa gripa. A mí no me da eso. La porcina. Era menos 0,5 aproximadamente. Sí, Sí. No. a todos nos dio eso. Ahí a 2. No, sino que como me equivoqué en un signito ahí muchas, entonces no tengo exactamente la respuesta acá. Yo la salgo para la otra semana para ver si sí, pero bueno. Muchachos, cuando termine ahí, de manera, muchachos, para terminar la clase de hoy. Para acabar la clase de hoy, vean. Y para que tengan muy en cuenta esto, lo que vimos hoy fue el análisis, una sola técnica, nos faltó ver la segunda. Vimos la técnica de análisis mediante qué? Mediante voltajes de nodos, ¿cierto? Eso fue lo que estuvimos trabajando. Técnica de análisis. Ahí están viendo la pantalla, ven en la mano. Sí, profe. Listo, entonces lo que vimos, recuerden hoy, lo que vimos fue la técnica de análisis por voltaje de nodo. Entonces cuando nosotros tengamos un nodo tenemos que hacer lo que se conoce como la ley de Kirchhoff, donde la suma de corrientes y 1 y 2 y 3 va a ser igual a 0. Ese sería el primer paso. Pero tenemos que expresar cada corriente en términos de los voltajes nodales. Entonces acá hay un voltaje 1, un voltaje 2 y un voltaje 3. Tendríamos que el voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre esa resistencia 1, ¿cierto? B2 menos 0 sobre la resistencia 2 y B2 menos B3 sobre la resistencia 3 va a ser igual a 0. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Sí. Pero miren, para que tengan eso muy en cuenta, lo importante de esa técnica es que ustedes sepan qué es lo que quieren hallar. Si ustedes le piden hallar el voltaje 1, voltaje 2 o voltaje 3, ustedes sepan hallarlo. Entonces la técnica por voltaje de nodo, nos va a permitir hallar
nos permite hallar ¿qué? Cualquier voltaje del circuito. Pero no, cualquier método nos va a permitir eso, pero eso nos lo permite de una manera directa. Entonces el voltaje nos va a permitir hallar el voltaje de cualquier parte del circuito, pero directamente, ¿cierto? Porque utilizando ¿qué? Utilizando pues a pesar de que uno piense lo contrario, utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Queda esto claro, muchachos? Entonces, lo importante de este método es que por medio de los nodos, los voltajes nodales, y utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff, puedo hallar cualquier voltaje del circuito. Eso es lo importante. Y debemos expresar cómo expresar el circuito de esa manera. ¿Listo? ¿Queda claro eso, muchachos? Muy bien, entonces como el tiempo no nos dio pues para más, entonces la próxima clase vamos a trabajar la técnica de circuito, la técnica de análisis, pero por voltajes, por corrientes de mallas. ¿Listo? Quedaría la segunda parte. Y haremos un tallercito la próxima clase también, para que vengan preparados, para que lean. Muchachos, en la página les voy a decir a Diego, que les monte el librito para que hagan ejercicios de ahí. ¿Ustedes o ya tienen el libro? No, profe. ¿No tienen ningún libro? Nosotros los capítulos sí del link que nos dio Diego. Ah, bueno, entonces le voy a decir a Diego que les monte el segundo capítulo para que hagan ejercicios de ahí. Aquí hay un libro, pero pues trabaja como con puras cargas, a todas las cargas y hallar la carga. Ah, bueno. Sí, yo estoy mirando ahí, Sofía, ya puras cargas. Pero igual le va a decir a Diego que monte un librito que tiene muchos, que tiene para que hagan ejercicio y vayan practicando, para que la próxima semana, pues si tienen dudas, vengamos y las resolvamos y que el taller sea más productivo. ¿Listo? Listo. Muchachos, ¿tienen alguna duda por hoy? No. Bueno, muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Listo, profe. Gracias.